Bienvenidos a su espacio Perlas del libro de Isaías. Cuenta una fábula que el pollino sobre el cual montó Jesús llegó a su pesebre muy orondo, orgulloso. Él sentía que las multitudes lo habían aplaudido a él y contó esa historia a los demás pollinos y despertó la admiración de muchos. La misma historia cuenta que el domingo siguiente el pollino fue por la ciudad y esperaba el aplauso de las multitudes, pero se dio con la sorpresa que ninguno le dio importancia. Para todos pasó desapercibido. Volvió al pesebre triste. ¿Qué había pasado? Entendió que a quien aplaudían era al maestro. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos ingresar, meditar en las perlas del capítulo 10 del libro de Isaías. Este capítulo consta de dos partes. En los primeros 4 versículos se continúa con el mensaje del capítulo 9, el juicio contra Israel, la ira de Jehová contra Israel. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartarse del juicio o para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Cuál era el problema tanto del reino del sur como del reino del norte? Era el egoísmo, la codicia, males que estaban carcomiendo el corazón mismo de la nación. Tanto Israel como Judá eran culpables de la impiedad que se condena en este pasaje. ¿Y qué haréis en el día del castigo?, pregunta Dios. ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Qué van a hacer? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Como vemos desde el capítulo 8, viene la descripción de una serie de castigos, tanto al reino del sur como al reino del norte, como consecuencia de su pecado. Había mucha injusticia. Se desconocía el derecho de los indefensos, entre los cuales estaban la viuda, el huérfano, los extranjeros, el mismo pobre. Pero esto no pasó desapercibido para Dios. Era tiempo de actuar. Y ahora el mensaje llega para ellos. Y cuando el mensaje llega, generalmente hay un tiempo, hay una oportunidad para el arrepentimiento. De los versículos 5 en adelante, vemos nosotros la forma como describe Dios por medio de Isaías lo que es Asiria. Asiria llegó a tener todo el éxito que tuvo porque Dios lo utilizó, porque estuvo como instrumento en la mano de Dios. Pero ellos llegaron a creer que su capacidad, su fuerza, es lo que les llevaron a lograr victorias y conquistas. Lo mismo que pasó con el pollino. El pollino creía que él era el importante. Pero después, cuando se chasqueó, se dio cuenta que él no era el importante, sino quien lo montaba. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Instrumento. De la misma manera, nosotros somos instrumentos. El mejor orador es un instrumento, aquel que lleva cientos o miles de personas a las aguas bautismales, es un instrumento. Instrumentos. ¿Qué pasó con Asiria? Dice, le mandaré contra una nación pérfida
y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Instrumento elegido. Lo mismo que sucedió con Babilonia, con Nabucodonosor, lo mismo que sucedió con Ciro. Y aquí es donde encontramos nosotros sentido a la afirmación que hace el libro de Romanos, ¿no? Que las autoridades son puestas por Dios. Las autoridades son las que se merece cada pueblo. En Daniel dice que Dios pone reyes, quita reyes. Y Asiria había sido elegido como instrumento para dar castigo a los pueblos rebeldes y sobre todo a los dos, Israel y Judá, los pueblos de Dios. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Él no se daría cuenta, pensaría que él es quien está consiguiendo todos esos logros, quien tiene todas esas victorias, que él es. Pero, lamentablemente, no era así. Lo mismo sucede hoy en día. Toda persona es instrumento en las manos de Dios. Todo lo que recibimos, lo recibimos de Él. La vida misma es un don de Dios. Hoy hemos abierto los ojos, hemos despertado. Es porque Dios así lo ha permitido. Él lo ha permitido. Él no pensará así, ¿verdad? Asiria no tendría conciencia o no querría aceptar de que es instrumento de Dios. Porque Él dice, mis príncipes no son todos reyes, mis príncipes. Los asirios se jactaban de que sus príncipes eran tan excelsos y poderosos como los reyes de otras naciones. Tal era su poder y tan gloriosa su majestad que los monarcas de las naciones vecinas eran considerados como nada delante de ellos. No es Calno como el Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Miren la forma de juzgar que tenía el rey de Asiria. Juzgaba según cuál es el Dios más poderoso y en función a ídolos. Conocía los ídolos de Samaria, conocía los ídolos de Jerusalén, pero no conocía al Dios creador, Dios que sacó a su pueblo de Egipto. O no lo conocía, o lo estaba pasando por alto. Simplemente estaba poniendo en la balanza el poder de los dioses, de los ídolos de cada pueblo. Grave error, grave error. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado con toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Cuando haya cumplido su misión el instrumento, lo mismo que sucedió con Nabucodonosor por excederse en ira, en venganza, en crueldad, fue sometido a juicio. Cuando haya terminado toda su obra, Dios tenía una tarea que realizar. ¿Y cuál era esa tarea? La de castigar a Sión y Jerusalén. Asiria sería el instrumento en las manos de Dios para realizar esa obra. Pero cuando Asiria terminara de administrar ese castigo, a su vez el Señor lo castigaría. ¿Por qué? Por su orgullo y su soberbia. Por su orgullo y su soberbia. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente,
Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Mi mano, con el poder de mi mano. En Deuteronomio nos habla la palabra inspirada. No digas que por ti lo has conseguido todo. Reconoce que de Dios viene la salud, que de Dios viene la fuerza. De Él viene. Y el rey de Asiria se siente soberbio, orgulloso, y dice, mi mano, mis habilidades, mis tácticas militares, mis dioses me han permitido conseguir todo eso, saquear naciones, derrotar. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. No hubo resistencia, no hubo quien le hiciera frente. ¿Por qué? Porque no había quien le haga frente. Porque era el instrumento de Dios para cumplir un fin. Y aquí alguien estará preguntándose, ¿y el libre albedrío? Él eligió. Dios no obliga a nadie a cumplir un papel. Nos invita, nos llama. Pero el convertirnos en instrumentos de Él, cada uno decide. El problema es que perdemos de vista que somos instrumentos y llegamos a creer que nosotros somos. No, los que crean todo, nosotros somos los que tienen el poder, nosotros somos los que tienen la habilidad. Solo somos instrumentos. Eso no hay que perder de vista. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. El hacha sola no puede cortar. Se necesita quien lo tome y quien ponga fuerza para que el hacha pueda cortar. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. La sierra, por más filuda que sea, no va a poder cortar si no hay quien la mueva. Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Recuerda estas ilustraciones. El hacha, por más filo que tenga, necesita que alguien lo levante, que alguien ponga la fuerza. La sierra, que alguien lo mueva. Lo mismo sucede con el ser humano. En la palabra dice que le quitas tu aliento y vuelven al polvo. Somos lo que somos gracias a lo que Dios nos da. La vida es un don de Dios. Los dones y talentos que tenemos los tenemos por Él. No somos nosotros los autores. Nosotros no somos los creadores. Por esto dice, va a enviar debilidad a sus robustos para que se dé cuenta que no está en Él. No está en Él. ¿Qué pasó con el rey asirio que desafió a Dios en los tiempos precisamente de Isaías? ¿Qué pasó? Fue derrotado. En una noche perdió todo su ejército. En una noche. ¿Recuerdan al gran Sennacherib? En una noche. Luego se fue huyendo y fue asesinado por sus propios hijos. No perdamos de vista que somos instrumentos en las manos de Dios. Todo el poder, toda la fama, la gloria que podamos tener es gracias a lo que Dios permite que nosotros consigamos. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La luz de Israel, por el pecado y los pecadores, la gloria divina es como fuego consumidor. No hay pecado, no hay pecador que se mantenga frente a Dios porque es fuego consumidor. El santo Dios, cuya luz es la gloria y el gozo de los redimidos,
es como llama que consume los cardos y los espinos. Los cardos y los espinos representan en el lenguaje de Isaías los terribles resultados del pecado, las consecuencias del pecado. La gloria de su bosque, dice, y de su campo fértil consumirá totalmente. Alma y cuerpo vendrá a ser como abanderado en derrota, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acá hay varias figuras. Hasta aquí ya tenemos claro que los árboles son símbolos de personas. Quedaría reducida la población. ¿Por qué? Porque los pecados tienen consecuencia. Tienen consecuencia. El ejército asirio potente y glorioso, un día, a la mañana siguiente, había desaparecido. No perdamos de vista. Somos instrumentos en las manos de Dios. Las personas más poderosas, cuando pierden la salud, no son nada. No son absolutamente nada. Nunca perdamos de vista ello. Somos lo que somos porque Dios permite que nosotros podamos convertirnos en lo que logramos, en lo que tenemos. ¿Qué has conseguido? ¿Qué has logrado? Da gracias a Dios. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Los que hayan quedado, el resto, el remanente, nunca más habrán aprendido la lección. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Siempre hay un remanente, siempre hay un resto que se mantiene fiel en los tiempos difíciles y en los tiempos de bendiciones. Siempre hay un remanente. Miren lo que encontramos nosotros, ¿no? Hasta aquí hemos visto que se anuncia Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros siempre estará presente en el corazón del remanente. Cuando el pueblo depositó su confianza en el Señor y tuvo a Dios consigo, las más grandes potencias del mundo no pudieron prevalecer contra ellos. Dios permitió que su pueblo pasara por las difíciles vicisitudes a fin de atraerlo de nuevo. Y el remanente volvió. El remanente entendió. El remanente reconoció a Dios como su Señor. Siempre hay un remanente. Aparentemente a veces todos se van, todos abandonan, pero hay un remanente que se mantiene. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Las 10 dormitaron. Aparentemente las 10 se quedaron en nada. Pero había 5 que se habían preparado, 5 que habían enriquecido su relación con Dios, y ellas despertaron. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de fortalecer nuestra relación con Dios para nosotros también formar parte de ese remanente que va a volver. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Como la arena del mar. La promesa del retorno del remanente era un mensaje de esperanza, pero a la vez de condenación. A los que rehusaran volverse al Señor y siguieran en su hipocresía y mundanalidad, el mensaje del remanente no les proporcionaría ninguna esperanza. Y eso debe hacernos entender a nosotros que no todos los que congregamos en una iglesia somos el pueblo. Hay un remanente ahí, hay un grupo fiel.
y cómo formar parte de ese remanente, presentándonos cada mañana a la primera hora de cada día delante de nuestro Dios. El mensaje del remanente es una llamada de atención, es una alerta, es una clarinada para no conformarnos con formar parte del pueblo visible, porque hay un remanente dentro de ese cuerpo visible. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Consumación, consecuencias. Las consecuencias de nuestros actos las vamos a hacer. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. De acá a muy poco tiempo se acabará mi furor. La ira de Dios contra los impíos se acabaría en poco tiempo. Tanto los que profesan adorarlo como los paganos. Los impíos perecerían y entonces cesaría la indignación del Señor. ¿Qué encontramos en este pasaje? Otra vez se predice la destrucción de los ejércitos asirios. Un tiempo les duraría su poder, un tiempo, pero luego volverían a la nada. Y es lo que sucede con los seres humanos. Un tiempo tienen gloria y poder. Solo los que reconozcan a Dios, su Dios, se mantendrán siempre. Todos los demás volverán a la nada. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Asiria, en muy poco tiempo, dejó de ser una potencia. Le duró muy poco tiempo su gloria. ¿Por qué? Porque no entendió que era un instrumento en la mano de Dios. Y esta perla hay que aprender. Todo lo que hemos logrado, lo que somos, es gracias a lo que Dios puede hacer en nosotros. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A causa de la unción. ¿No? A causa de, ¿qué es la unción? Recibir poder, recibir la bendición, como se hacía, por ejemplo, en el pasado, con el aceite. Pero el hecho es que por un tiempo duraría el enojo del Señor. Siempre el Dios de las segundas oportunidades nos invita a volver. Pero está quedando claro que las consecuencias las vamos a hacer frente. Vino hasta Had, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército, pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó, grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Arlais, pobrecilla Anatot, Madmena se alborotó, los moradores de Jebim huyen. Fue terrible el poder de los asirios. Fueron arrasando nación tras nación. Pero, ¿cuánto tiempo duró? Muy poco tiempo. ¿Y por qué todo esto? Porque no reconoció a Dios como su Señor. No reconoció que solo era un instrumento. Nabucodonosor, en la tercera manifestación de Dios, lo reconoce y lo alaba como Dios y Señor. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles con gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Aún, aún, duraría por un tiempo la
angustia dura por un tiempo, el crisol dura por un tiempo, pero viene la invitación, volver. ¿Quién volvería? El remanente. ¿Qué perlas sacamos de este capítulo 10 de Isaías? Uno que debe quedarnos claro es que las consecuencias de nuestros pecados las tendremos que afrontar sí o sí. ¿Cuánto tiempo durará? Es potestad del Señor. ¿Qué otra perla sacamos? Que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Todo lo que logremos debemos reconocer que viene de Dios. ¿Y cuál es otra perla? Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y cuando se presenta la segunda oportunidad, ¿quiénes vuelven? El remanente. Enriquezcamos nuestra relación con Dios cada día. Preséntate ante el Señor la primera hora de cada mañana. Que Dios te bendiga.